Hola, realizaremos este APP, aprendizaje basado en problemas, en el que ustedes estarán enfrentados a un caso clínico y revisando un artículo con detalle podrán responder las preguntas y tomar las mejores decisiones. Esto es un buen aprendizaje porque permite que los médicos tomemos decisiones en base a la literatura y que consultemos permanentemente las fuentes de las mejores decisiones clínicas. Caso: se presenta una mujer embarazada de 25 años, primigesta, con un embarazo gemelar bicorial biamniótico de 38 semanas. Todo su control de embarazo es normal. ¿Qué posibilidad de parto vaginal tiene si lo intenta, si ambos fetos están en cefálica? 2. En caso del segundo feto en podálica, ¿qué alternativas existen para su nacimiento? 3. ¿Cuánto tiempo pasa entre el primer y segundo nacimiento? 4. ¿Qué conductas se describen para el parto del segundo gemelar en el estudio? ¿Cómo debe apurarse su nacimiento o las conductas mencionadas para su espera? Favor revisar el artículo y responder las preguntas una por una. 15 minutos para continuar con las respuestas. Haremos una pausa y en 15 minutos continuaremos. Lo primero, en la tabla 1 podemos ver que es un estudio aleatorio en que un grupo de mujeres se intentó un parto vaginal y otro grupo de mujeres, teniendo embarazo gemelar, se intentó una cesárea. Y hay cerca de 1.300 pacientes en cada grupo. Y esto fue sometido a una aleatorización, una randomización. Y esto ocurrió en promedio en la semana 35. También otros en la semana 32, 34 y 37. Y es importante también decirlo que cerca de un 24% en las dos ramas de la investigación eran monocoriales biamnióticos. Ustedes recordarán que en este caso la mujer tiene un embarazo gemelar bicorial biamniótico. En la tabla 2 está la respuesta de la pregunta. Cuando se intenta un parto vaginal, podemos saber que en general la tasa de parto vaginal para ambos gemelos es 56%. Pero la pregunta hace hincapié en un subgrupo, es decir, aquellos casos en que ambos gemelos están en cefálica, porque podría ser el primero en cefálica, el segundo en cefálica, ambos en podálica, ambos en cefálica. Cuando se da esta condición, la tasa de parto vaginal en esto alcanzó el 60,7%. Por lo tanto, aquí está la respuesta a la pregunta 1. En caso del segundo feto en podálica, ¿qué alternativas existen para su nacimiento? La respuesta a esta pregunta, lamentablemente, no está en los resultados, sino que está en la metodología del estudio. En la página 3 se puede revisar a la izquierda a partir de esta frase. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que dice en los métodos? Si el segundo gemelar no está en cefálica, el obstetra puede decidir la mejor opción. Y estas están descritas como siguen: parto podálico, es decir, que el niño nazca en podálica, que se haga una extracción en nalgas, eso significa traccionar las piernas y producir la salida del niño. 3. Versión interna acefálica, esto significa usar la mano del obstetra hacia adentro de la cavidad uterina, empujar y movilizar al feto para que se ponga de cabeza y permitir un parto cefálico. 4. Versión externa acefálica, esto se hace una vez que nace el primer gemelar y desde el exterior del útero, o sea, a través de la pared abdominal, se comprime el feto para que haga una rotación y ponga su cabeza en la pelvis materna y luego continúe con un parto encefálica.
Y la quinta opción, cesárea del segundo gemelar. Estas 5 alternativas, que son difíciles de comparar y difíciles de realizar, han quedado a decisión del obstetra que estaba atendiendo a esta paciente. Por lo tanto, no es parte de la metodología de la investigación definir el nacimiento del segundo feto cuando está en podálica, sino que eso queda a criterio del operador. Obviamente, un pequeño porcentaje de los casos se resuelven así. ¿Cuántos son, entonces, los que están en esta situación? Volvemos entonces a la tabla 2 para responder esa misma pregunta, y eso se encuentra aquí donde dice presentación al parto. Entonces ya sabíamos que están ambos en cefálica en cerca de un 60%, pero el primero está en cefálica y el segundo en no cefálica, asumimos que son todos podálicas, pero también podría ser transversa, en un 36% de los casos. Hubo un total de 507 embarazos en el grupo de parto vaginal planificado, en que el segundo gemelar no estaba en cefálica y que podría requerir alguna de las 5 formas de nacimiento que comentamos en la diapositiva anterior. Lamentablemente, el estudio no publica los resultados de las morbilidades en relación a la vía de nacimiento del segundo gemelar, y hay que entender que ellos no fueron sometidos a aleatorización. ¿Cuánto tiempo pasa entre el primer y segundo nacimiento? Nos referimos a la salida del primer feto y el segundo. Nuevamente, la tabla 2, de gran importancia, contiene esa información. Vean ustedes, bastante abajo en la tabla, aparece la información, intervalo entre un nacimiento y otro en minutos. Obviamente en la cesárea el promedio es 3,6 minutos, pero en los partos vaginales el promedio fue de 10 minutos más o menos 16, es decir, dentro de un periodo menor a 30 minutos, la gran mayoría de los embarazos gemelares tenía resuelto el nacimiento de los dos gemelos. ¿Qué conductas se describen para el parto del segundo gemelar en el estudio? ¿Cómo debe apurarse su nacimiento o las conductas mencionadas para su espera? Bien, esto se parece bastante a la pregunta que respondieron previamente. Comentamos, podría ser cesárea, versión interna, versión externa, o dejar que el niño tenga su nacimiento en podálica. ¿Cuál de ellas es la mejor? Eso no está aclarado en el artículo, dado que los resultados no están analizados según este criterio. La recomendación entonces que nosotros debemos extraer de este estudio, dado que ha sido dejado a la mayor experiencia de sus obstetras, creemos que lo más recomendable es que el obstetra que va a atender el nacimiento de un embarazo gemelar decida, según su criterio y su experiencia, cuál es la mejor forma de tener el parto del segundo gemelar.